etapa que a veces parece invisible en la conversación, pero en la que pasan cosas muy importantes. Es un segmento de la vida de transformaciones físicas, emocionales y sociales. Las personas de más de 50 años pueden estar criando a sus últimos hijos o cuidando a sus padres, iniciando nuevas relaciones o reformulando su vida laboral. Hoy queremos mirar con atención a este periodo diverso y decisivo. De 50 y más conversamos hoy en Hablemos de Chile. Bueno, y me encuentro aquí ya con nuestros invitados para esta conversación. Le hemos puesto 50 y más como un número arbitrario. Ustedes pueden decir a qué nos referimos, a qué rango etario más o menos nos referimos. Soledad Vallejo, que es jefa de la unidad de climaterio del Hospital de la Universidad de Chile y además es la presidenta de la Sociedad Chilena de Climaterio. Muchas gracias, Soledad, por estar acá, porque si hay algo que marca un poquito en el caso de las mujeres, los 50 y más o los 45 más, es precisamente ese punto. Así que gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y desde el punto de vista del contexto, pero sin olvidarse del cuerpo, porque eso es lo que dice él. Soy sociólogo, pero yo no me olvido del cuerpo y trabajo esas dos cosas. El académico e investigador del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, el CIS, de la Universidad Mayor, y además de el Instituto Gero, ¿no es cierto? Investigador de este centro también público que estudia la trayectoria de la vida, el envejecimiento. Y tú me decías, envejecemos desde que nacemos empezamos a envejecer. Esteban Calvo, muchas gracias también por estar acá. Gracias a ti, Lucía, por la invitación. Ya, lo primero que les voy a preguntar es eso, a propósito de que nosotros le pusimos 50 y más. Ustedes pueden decirnos un poquito más, un poquito menos. Hay un grupo ahí de personas que está enfrentando ciertas condiciones particulares hoy día, pero hay otras que son quizás generales, históricas, propias de ese grupo etario. ¿Cómo lo caracterizarían ustedes desde ambos puntos de vista, desde las distintas disciplinas que ustedes estudian? Pero antes quiero que veamos el siguiente video. Fui madre joven, 25 años, fui abuela joven a los 46 años, por lo tanto yo ya siento que voy de vuelta, estoy disfrutando la vida, estoy viajando, estoy haciendo las cosas que yo quiero para ser feliz. Empieza a doler las rodillas, te cansas más, te cuesta más respirar, visitas más al doctor, cosa que antes no hacía. O sea, viviendo esta etapa de la vida, siento que ahora se han invertido los papeles, claramente. Mi madre tiene 89 años y siento una responsabilidad enorme. Es una mano de vuelta por todo lo que ella y mi padre nos entregaron a mí y a mis hermanos en su momento. En mi entorno, a mis amigas, si no tienen un contrato ya hace mucho tiempo, les es muy difícil encontrar trabajo, contratos indefinidos, qué sé yo, porque el campo laboral se reduce. Decimos que la gente de esta edad ya es un poco casi desechable. Bueno, ahí estábamos escuchando algunos comentarios de personas que pertenecen a este grupo etario. En algunos casos como que se definían y en otros casos como que hablaban de las responsabilidades que tienen ahora. Caractericémoslos en general. ¿Qué dirías tú, Soledad? Bueno, en este periodo, no se puede especificar un grupo de edad, pero generalmente, vamos a hablar de las mujeres en especial, a partir de los 40 años pueden surgir cambios, porque comienzan a cambiar los niveles hormonales y las mujeres pueden presentar síntomas que van a alterar su calidad de vida. Y que esto se conoce que al final, ya cuando se están las reglas, llegas a la menopausia y se acabó tu periodo fértil y prácticamente, aunque ahora ha cambiado el hecho para la mujer, era un factor, muchas mujeres tienen miedo a tener la menopausia porque sienten que se acabó su vida, que ya son viejas, que no son deseadas, que ya hasta ahí es todo y no se dan cuenta que después
según la expectativa de vida. Por ejemplo, aquí en Chile, en Latinoamérica, Chile tiene la mayor expectativa de vida, 83 años. Entonces, prácticamente, si la señora tiene una menopausia a los 50 años, va a vivir un tercio de su vida en posmenopausia. Y lo importante ahora es que sabemos que en todo el mundo la población está envejeciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para vivir esa posmenopausia o el envejecimiento de la mejor manera. Pero eso hay que hacerlo desde antes. Perfecto, vamos a hablar de los desafíos. Pero las mujeres y los hombres a esta edad, tú has hablado de un rasgo particular de las mujeres, ¿no es cierto? Por ejemplo, para caracterizar a este grupo, ¿enfrentan los mismos, o sea, tienen en ese aspecto alguna diferencia, pero tienen otras diferencias, otras características comunes? Sí, o sea, lo primero es que han vivido medio siglo, si es que aceptamos que esa es la marca, ¿no es cierto?, 50 años. Y lo segundo es que les queda prácticamente medio siglo, porque si ya llegaste a los 50, quiere decir que eres un sobreviviente, o sea, se murió gente en el camino. Entonces, al nacer esperamos vivir 80, pero si ya llegaste a los 50, espera vivir más de 30 años en el fondo. Entonces, son 40, 50 años más los que puedes seguir viviendo. Por lo tanto, estás en la mitad de la vida ganada, y ahí habían algunas frases, decía, voy de vuelta. No tan cierto, te queda harto camino de vuelta. Otro decía, me duele la rodilla, y claro, es un camino que viene con otras cosas, algunos desafíos. Perfecto. Hablaste en general de la menopausia y ese va a ser un tema que vamos a abordar, pero concretamente en el cuerpo, ¿qué cambios se sienten, se viven en esta edad, en este corte? Bueno, todos somos diferentes y es también así, las mujeres no todas sienten lo mismo. O sea, siempre se relaciona, por ejemplo, menopausia con bochornos o sofocos o calores. Pero perdón, vamos a hablar de la menopausia en particular. Aparte de la menopausia, ¿hay cambios fisiológicos a esta edad que uno pudiera asociar a mujeres y hombres o cambios físicos del cuerpo? ¿Qué cambios tiene? Bueno, el cuerpo también cambia, o sea, de acuerdo a los cambios hormonales, las mujeres en general tienden a ganar peso, pero no es por la terapia o los tratamientos, sino porque su metabolismo cambia, por lo que los niveles hormonales comienzan a descender, y también los hombres, porque los hombres, por ejemplo, igual tienen... La menopausia afecta a todas las mujeres, es universal, pero los hombres, solo un tercio de los hombres van a tener también una baja de sus niveles de testosterona y también su cuerpo cambia, tienen más sobrepeso, más guatita, por ejemplo, es característico de esa edad. Entonces, hay una serie de cambios físicos, como vean el video, el señor ya le duelen las articulaciones, y no solo al señor, sino también a las mujeres, obviamente. Por ejemplo, en un trabajo que hicimos, una de las primeras causas, más que los bochornos, eran los dolores articulares, que las señoras no perciben que es por la menopausia, sino van a muchos médicos, se gasta mucho en consultas que son innecesarias, porque es bien complejo, o sea, la cantidad de síntomas que tienen las señoras. Y lo que se decía, y se vio un estudio, por ejemplo, de que las señoras buscan que te alivien los síntomas, pero nadie le encuentra el síntoma. Entonces, si está deprimida, a veces van al psiquiatra y no era depresión como tal, sino era una parte del síndrome climatérico, por ejemplo, o le duele el articulario, se va a tal lado, no puede dormir, se va a tal lado. Y en todo el mundo hay muchas consultas que quizás no se debieran hacer si uno enfoca bien y valora a la mujer. Ya, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, hemos hablado un poco de la diferencia mujeres y hombres, pero en el mundo versus Chile, para que hablemos de los contextos también, en el escenario rural versus el escenario urbano, ¿qué características tienen las personas de la mediana edad, por dar un rango más amplio? ¿Son parecidos? ¿Están atravesando contextos similares? No, súper distintos. Por eso yo partí diciendo si aceptamos la edad cronológica como un buen criterio, pero si tú quieres comparar gente del campo con gente de la ciudad, hombres o mujeres, chilenos con chinos o alemanes, las diferencias son tan abismales que la edad cronológica te dice muy poquito. O sea, de hecho, uno puede cambiar a una persona de país y va a cambiar su cuerpo tarde o temprano por cómo se enfrenta a una dieta distinta, a un clima distinto, a actividades cotidianas distintas, a un sistema de salud distinto, a mil cosas. Ahora, si ya no nos vamos en esa profundidad de tener que cambiar el criterio de cómo definimos el grupo, que sería mucho mejor una edad biológica o una edad subjetiva, o sea, medir cómo está tu cuerpo realmente, o preguntarle a la gente de qué edad te sientes. Eso es mucho más revelador de la etapa en que estamos que la edad cronológica, que lo único que mide son vueltas de la Tierra alrededor del Sol. Y esas vueltas para una gente es mucho deterioro y para otra mucho aprendizaje. Entonces es como un criterio
bastante variable en lo que termina resultando a los 50 años. Claro, a un año somos todos parecidos, pero ya cuando son 50 vueltas... Ah, ya, a ver, iba a hacer esa pregunta, por favor, dime. Eso me parece muy importante lo que tú dices, porque la edad cronológica es la que ya todos tenemos, ¿ya? Pero actualmente podemos medirla o calcular la edad biológica, y como tú dices, hay personas que tienen 50 años, pero tú las comparas y no son iguales. O sea, una se ve, yo tengo a veces una paciente de 80 años que le hicimos la edad biológica que tú decías y le salió como 68 años, ¿ya? Y hay otra señora que tiene 50 años y parece de 65, porque el cuerpo, como bien lo dice, envejece diferente. Y actualmente ahora hay técnicas, hay estudios en los que tú puedes calcular esa edad para que tú te prepares adecuadamente y estés bien. Y a distintos ritmos además sucede esto. O sea, tú preguntabas antes por cómo va cambiando el cuerpo. Claro, hay direcciones generales del cambio. O sea, desde los 40 años, desde mucho antes, empieza el deterioro cognitivo, el pic de nuestro performance, el desempeño más alto de los atletas no es a los 50 años, del matemático tampoco, en el fondo. O sea, ahí en promedio vamos todos más o menos en caída, pero la velocidad de esa caída y el nivel máximo que alcanzamos es muy distinto. Entonces algunos podemos estar muy arriba todavía, otros no tanto, y lo que hagamos podemos compensarlo mucho. O sea, piensa en la fuerza nomás. Está claro que todos más o menos empezamos a perder fuerza muscular. Bueno, el que va al gimnasio mucho menos, pues puede mantenerlo, compensarlo, revertirlo. A ver, tengo un par de preguntas que me han surgido acá a partir de lo que han dicho. Porque si nosotros hablamos de la adolescencia, que hemos tenido un capítulo sobre la adolescencia, más o menos hay cosas que son comunes en los cambios fisiológicos que se producen entre los 10 y los 25, y especialmente entre los 10 y los 13, y entre los 13 y los 18, los 18 y los 25. Eso es algo, y que son comunes. Eso en los 50 no es así, no hay un gran... No, los dos dicen que no. Sí. O sea, si uno está mal es culpa de uno, digamos. No es culpa tuya, No. es como tu cuerpo reacciona, cómo respondes, cómo está tu cuerpo, y de acuerdo a eso va a reaccionar, pero no es que uno dependa de uno. Hay mujeres que van a tener, por ejemplo, bochornos, los típicos, otras mujeres nunca van a tener bochornos, y hay otras señoras que van a tener, que están deprimidas o están cansadas. O sea, cada persona es diferente. Ya, Y la vida que te tocó, porque te Exacto, puede el tocar factor. una muy buena geriatra que te acompaña en ese proceso y te trata temprano, o puede ser que no tuviste ninguna atención, ningún tratamiento, ninguna prevención. Y además otro factor, lo importante, el entorno. O sea, si tú tienes una familia acogedora, tu marido que te entiende, te apoya, tienes una buena situación económica, que no tienes que... O sea, va a ser diferente el contexto que una señora que tiene que matarse trabajando porque se quedó sin marido, no tiene dónde vivir, o los hijos están enfermos, tienen dificultades, lo que sea. Entonces, el estrés es un factor súper importante. Perfecto. Como el cuerpo también responde. Entonces entiendo que a los 50 años prioritariamente es el cómo has vivido y cómo estás viviendo, lo que marca los desafíos de tu cuerpo ¿Y lo que haces? y lo que haces. Ok, pero por ejemplo tú mencionabas el deterioro cognitivo comienza a los 40 años. A los 20 y tantos. A los 20 y tantos, ya, a los 20 y tantos. También, por otro lado, en otros programas nos han dicho que el cerebro tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, enfocándonos en aquellas cosas que se pueden hacer todavía y otras que quizá ya no, porque no dependen de uno, nos vamos a ir a una pausa para la vuelta, saber cómo enfrentamos contextos culturales que sí son comunes, como por ejemplo los desafíos de la empleabilidad hoy día para las personas de 45 o 50 años y más. De eso a la vuelta a esta pausa. No creo que sea inevitable. Pero, Perdón, sí. perdón. Antes de eso, estamos de vuelta. Estaba preguntando a propósito de lo que conversamos al final del último bloque, del reciente bloque, era que tú decías que hay un deterioro cognitivo que empieza a cierta edad. Y que nosotros hemos tenido en otros programas información respecto de que el cerebro tiene la posibilidad de regenerarse, que es una información como de la ciencia nueva, hasta el final de sus días. Entonces, ¿de qué depende eso? Sobre todo de la novedad de las tareas que hagas. O sea, muchas veces se enfatiza la complejidad de las cosas que haces. Pero si tú haces una tarea muy compleja y siempre haces lo mismo, no tiene tanto beneficio. Pero si tú cambias la tarea y es novedosa, aunque no sea muy compleja, eso tiene mucho beneficio para tu perfecto. estimulación Vamos a cognitiva. hablar de cómo abordar precisamente esto que, según lo que ustedes me han dicho aquí en cámara y fuera de cámara, tiene que ver con cómo transitamos hacia el envejecimiento, que es cómo vivimos los últimos 50 años, 40 o 30 años que nos toque vivir. Pero antes de eso, decíamos, hay desafíos contextuales que sí son reales. Hoy día hay mucha gente a los 50 años, lo decía una persona en el video, que tiene problemas para encontrar trabajo. ¿Cuál es esa realidad?
Yo creo que hay una potencia productiva gigantesca de las personas que están en la mitad de la vida. O sea, tienen mucha experiencia, mucha trayectoria. También tienen algunas cosas en contra, que son salarios muy altos y cosas que lo hacen difícil buscar otras oportunidades que les resulten atractivas. Empiezan a haber signos de edadismo ya en las organizaciones. Entonces empieza a haber un poquito de discriminación. Si los caracterizamos, volviendo un poco al bloque anterior, yo creo que es la generación que históricamente tiene mejores niveles de salud, de inteligencia, de habilidades de todo tipo, pero aún así el mercado laboral es limitado también en las oportunidades que le ofrece a muchos. Entonces es una edad compleja en que las personas además están empezando a pensar en sus ahorros. Uno no piensa a los 20 años cuánto estoy ahorrando para la vejez. A los 50 uno está sacando los cálculos ya de cómo se viene la jubilación y la mayoría no está muy bien, ¿ah? Y está con otro desafío además. Es una generación sándwich que tiene hijos abajo, de los cuales todavía está cuidando, no son autónomos, y padres que ya están empezando a tener ciertos signos de dependencia, en el fondo, que requieren compañía, cuidado, y hay hartas dificultades en el entorno, en la estructura familiar ampliada. Perfecto, o sea, te refieres a que es un grupo de personas que tiene responsabilidades en la familia por partida doble. ¿A eso te refieres tú Sí. con generación sándwich? ¿Eso es nuevo? ¿Esos son desafíos nuevos o son desafíos, por ejemplo, de generaciones anteriores también? Nuevos, porque ahora los abuelos viven mucho tiempo más, entonces, y los abuelos que no trabajan. O sea, hoy día en Chile la gente se jubila y se jubila un cuarto de siglo o más. Cuando los Y sistemas, vive un cuarto de siglo más. jubilados, Claro. sin trabajar. Cuando se armaron los sistemas de jubilación, el primero del mundo, la gente vivía 4 años jubilado. Entonces, imagínate ese cambio de realidad, radicalmente distinto. Y si nosotros tuviéramos que llevar esto al plano de lo emocional, dado que enfrenta estos desafíos nuevos, de si, por ejemplo, es una persona que siente que logró lo que se había proyectado ser cuando era joven, esas identidades, ¿qué podrían decir también? ¿Está consolidado? ¿No está consolidado? A nivel emocional también ahí, ¿qué podríamos decir de esta generación? Yo creo que, como decía, hay personas que van a sentirse realizadas, que cumplieron con sus objetivos y que ahora les toca disfrutar de la vida y no se preocupan, pero la gran mayoría de personas lo que pasa, lo que tú decías, es que tienen que ver a los papás que están mayores, tienen que ver a los hijos que ahora, como decían, que esta generación no es de los niños, que tienen que mantener a los hijos, entonces tienen más complicaciones, no pueden dejar de trabajar porque tienen que mantener a los papás y a los hijos. Entonces están mucho más complicados, pero muy poca gente es la que va a tener como sentirse realizada, plenitud y que si además de eso consideramos que las mujeres tienen mucha sintomatología y a veces no se tratan, por ejemplo, la menopausia, están deprimidas, se separan porque en este periodo de la vida es muy frecuente las separaciones, ya sea porque hay falta de conocimiento quizá entre la pareja, de que no se entienden y, por ejemplo, lo que muchas mujeres pasa es que la mayoría de las señoras en este periodo no tienen o tienen una disminución del deseo sexual y a veces los maridos eso no van a entender. Entonces, si la señora no quiere tener relaciones, le dicen, de pronto estás con otro y ya no me quieres, y son los problemas. O lo que pasa es que las señoras están con su menopausia y tienen dolor al tener relaciones. Y no es que no le quieran al marido, sino que les duele. Pero eso a veces quizás todavía los hombres no se sabe o no entienden eso. Perdón, cuando estábamos en Camarines, tú también hablabas de... si bien la andropausia no es un fenómeno extendido, pero también decías que los hombres pasan por baja de testosterona, por ejemplo, que yo no sé qué produce esa baja de testosterona, si solo la edad u otros factores me podrías explicar, pero que también puede generar crisis de pareja. Claro, porque como yo decía, la menopausia afecta a todas las mujeres, pero la andropausia, que es el hipogonadismo tardío, que se refleja con la baja de testosterona, se da en un tercio de los hombres, en un 30% de hombres. Sin embargo, los hombres no son para ir al médico, o sea, ellos tendrían que ir al endocrinólogo, pero no van. Entonces, muchas veces también sucede de que ellos, por quizás todavía un poquito de machismo, por ocultar su problema, la señora se siente que quizás ya no es atractiva para el marido, que por eso él no le busca en algo, y quizás es porque el señor no tiene deseos de tener relaciones porque está baja la testosterona. Y aparte de eso, pues puede tener riesgo de problemas cardiovasculares, o si es diabético, cosas así, tiene disfunción sexual, entonces él no va a funcionar, pero como es un poquito machista, no va al médico, y lo mejor, más fácil es que la señora se eche la culpa de que es por ella que no sucede nada. Perfecto. Eso me hace pensar en, bueno, tú lo dijiste, hay muchas separaciones a esta edad.
¿Eso es porque existe o no una crisis de la mediana edad realmente? ¿O son crisis personales que no están siendo bien acompañadas? Yo creo que es una crisis muy frecuente y que tiene dimensiones personales, de pareja, crisis sociales, pero si uno hiciera como una tipología de la persona que está en esa etapa de la vida, tienen hijos que no son independientes, tienen dividendos que no están pagados, tienen trabajo, jornadas completas, tienen muchas obligaciones, ¿no? Una etapa de gran flexibilidad, ¿ya? Quizás más que cuando hay un lactante, sobre todo para las mujeres en esa etapa que es muy demandante, ¿ya? Pero no una etapa de gran, no es que terminé mi trabajo, estoy jubilado, dedicado solo a pasarlo bien. Ahora, al mismo tiempo, las personas se preguntan hasta dónde llegué. Ya varios están evaluando si conquistaron o no sus sueños, si se cumplieron sus metas o no. Entonces, tiene algo de crisis, pero lo bueno de esa crisis es que la mayoría de las personas la retoman muy bien, porque sueltan lo que no lograron y se concentran en aquellas cosas que pueden lograr en el mucho tiempo que les queda por delante. Sueltan todo, sueltan las memorias dolorosas, sueltan las amistades que no les aportan, sueltan los trabajos que no les aportan, y de hecho la felicidad en la mayoría de los países después de los 50 años empieza a ir para arriba. Antes venía decayendo, después rebota y empieza a subir, porque la gente se concentra en lo bueno, y esto se ve en los datos poblacionales, pero también en experimentos. O sea, si uno agarra a jóvenes y a personas de 50, 60 años y les muestra fotos de cosas agradables y desagradables, no es una sorpresa que las personas mayores se acuerdan de menos cosas, porque la memoria va decayendo con el tiempo, ¿no es cierto? A los 50 ya nos acordamos menos que alguien de 20, ¿ya? Pero lo interesante es que seleccionan en las cosas que se acuerdan con mayor proporción las cosas positivas, o sea, olvidan lo negativo, se concentran en lo bueno. Entonces, por todos lados vemos que es una crisis, pero una crisis que abre camino también. Ah, mira, qué interesante también. Ahora, a niveles de contexto, además del laboral, en términos de salud, ¿qué desafíos enfrentan las personas, por ejemplo, en acceso precisamente a programas médicos, a programas de prevención? ¿Qué dirías tú ahí que quizás está faltando también? Esta misma conversación en torno a, por ejemplo, incitar o invitar a los hombres a frecuentar más al médico a estas edades y no tratar de solucionar solo los problemas. Bueno, en el contexto de salud, bueno, Chile tiene, por ejemplo, un buen sistema de salud y, por ejemplo, la atención primaria en cuanto, por ejemplo, a control de planificación familiar, todo eso, de atención del parto, pues tiene índices muy elevados. Y en cuanto a climaterio, Chile tiene, dentro de Latinoamérica también en el 2012 el Ministerio tiene o lanzó las orientaciones técnicas para el climaterio, que son las que están establecidos. Sin embargo, el gran problema es que lo que pasa no solo en Chile, sino en todo el mundo, es que a raíz de un estudio que se publicó en los Estados Unidos en el 2002, todos los médicos y todas las mujeres se asustaron, por ejemplo, de la terapia hormonal, que es una de las cosas que ha demostrado que es uno de los mejores tratamientos para la menopausia, digamos así, el reemplazar o sustituir el déficit hormonal. Y lo que pasó es que, por ejemplo, muchas veces en el Ministerio de Salud muchas veces no había quien prescriba los medicamentos y se vencieron. Hubo un lote de medicamentos para la menopausia que se vencieron. Entonces, lo que faltaba es educar y formar a los médicos para que puedan prescribir esta terapia, y eso estamos, por ejemplo, de parte de la sociedad, por ejemplo, estamos haciendo ahora un diplomado para eso, un diplomado en climaterio, para capacitar a los médicos para que lo puedan atender a las señoras. Ya, o sea, falta a nivel de salud, información en el caso de las mujeres y preparación médica, conciencia de última, digo, como de punta respecto a este tema. Yo me acuerdo que en el caso de las mujeres la discusión sobre si las terapias hormonales eran buenas o malas fue súper alta, y entiendo por lo que estás diciendo que se reponen y que son buenas. Claro, la terapia hormonal ha demostrado que es el mejor tratamiento, por ejemplo, para los síntomas vasomotores. Es el mejor tratamiento. ¿Qué es vasomotor? El síntoma vasomotor son los famosos bochornos, que dicen la sensación como de calor que viene a la cara, la sudoración nocturna. Estos son porque hay una falta de regulación a nivel central. Entonces, eso es el síntoma característico de la menopausia, que siempre. Sin embargo, la menopausia no es bochornos, no es solo eso, porque también hay ese concepto equivocado de que la señora me dice, no tuve bochornos.
pero si tú le preguntas, ¿y tiene molestias al dolor articular? Sí, tiene, ¿y su ánimo cómo está? Y se ponen a llorar, y no, que se fue a urgencia porque tenía palpitaciones y pensó que le iba a dar un infarto. Entonces son muchos síntomas, no solo son los bochornos, pero son los que siempre se han relacionado. Y por ejemplo, en Latinoamérica, no, el principal síntoma son los dolores osteomusculares y no el bochorno, por ejemplo. Perfecto. Nos vamos a ir a una pausa y lo que quiero que conversemos, yéndonos ya hacia el final del programa, es qué es lo que recomiendan, tanto a nivel de política pública, por ejemplo, tú hablabas qué es lo que está faltando en el caso de las mujeres, qué falta en el caso de los hombres, pero también respecto del qué hacer, ya que quizás más depende de uno y de cómo uno enfrenta este periodo que de aquellas cosas comunes que parece que no existen y nosotros creíamos que existían para la generación. Vamos y volvemos. Perdón, estamos de vuelta y sería súper interesante que la gente te escuchara lo que estabas contando. Respecto, porque decía, una cosa es que efectivamente están los síntomas climatéricos y se desconoce que hay también algunos signos comunes, sí. Tú decías en la población general, y hombres son riesgos. Sí, hombres y mujeres enfrentan un riesgo elevado de casi todas las enfermedades crónicas. Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, todo ese tipo de riesgo de las enfermedades que hoy día son las enfermedades de las que nos morimos a esas edades, aumentan a esa edad. Entonces hay un desafío de la salud que está en la cuerda floja y que tenemos que empezar a ponernos las pilas. Si lo hicimos antes, mejor, si no, es el momento, ya no podemos esperar. Y cuando tú dices ponerse las pilas, ¿a qué te refieres? ¿Tanto a nivel institucional como a nivel personal? A nivel institucional son las políticas adecuadas, acceso, oportunidad. Tenemos buenos sistemas en Chile, o sea, es que es una maravilla. ¿Dónde estaría faltando quizás algo que pudiera aportar? No, en todos lados, o sea, podemos mejorar eso, podemos mejorar pensiones, pero como personas igual lo accionable son las cosas que sabemos, o sea, comer bien, hacer actividad física, dormir y descansar, no andar estresado por la vida, son todas cosas muy positivas. Pero no es solo salud, eso es lo que me gustaría enfatizar. Eso quería ir. Hay un desafío social súper claro. En el trabajo es evidente que empiezan a haber signos de edadismo, dificultad para conseguir empleo. Y a la vuelta de la esquina está la muerte de los padres también y los hijos que van a salir del hogar, ¿no es cierto? Si ya no salieron. Y eso significa el comienzo de una etapa de más aislamiento y soledad. Por lo tanto, la amistad quiere un rol muy importante ahí. Es un desafío de cuidar y consolidar amistades y no perderlas. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? Quedarse solo. ¿Y quedarse solo cómo impacta en tu salud y en tu bienestar? Por todos lados. O sea, la Academia de Medicina de Estados Unidos lo define como el gran riesgo del momento. O sea, lo compara al tabaquismo, al azúcar, desde que cuando estás solo comes mal, te cuidas menos, también se te activan en tu cuerpo hormonas frente a los estresores que son moderadas cuando estás acompañado y tienes apoyo, tienes menos información, menos capacidad de reaccionar a emergencias, etc. Es verdad. Hay estudios, como tú lo dices, bien lo dices, que se consideraba, por ejemplo, hay ciertos parámetros que dicen que para evitar el envejecimiento o los mecanismos de envejecimiento son, por ejemplo, el acortamiento de telómeros, la alteración de la microbiota y todo eso. Y en la última clasificación, que estos eran 12 mecanismos, en la última le ponen el aspecto social como uno más, o sea, lo comparan igual a lo biológico, a todo lo demás, el hecho de la relación, de que es súper importante de que las personas vivan en comunidad, y es lo que pasa en las grandes ciudades, por ejemplo aquí en Santiago, ¿no? Me dicen que no tanto en las provincias o no, en las otras ciudades más pequeñas, sino en Santiago, porque la gente vive en su familia, por ejemplo, nuclear, o sea, de ellos acá y no se conocen entre los vecinos, no frecuentan al resto de la sociedad. Entonces, es bien importante que la persona se mantenga en contacto con el resto, porque eso se está considerando que ese aspecto es uno súper importante, especialmente en el envejecimiento. Y es, por ejemplo, que países desarrollados como Corea del Sur, por ejemplo, el índice de suicidios es súper alto ahí, porque ahí viven en la sociedad, claro, tienen muchos recursos, ganan muy bien, pero para llegar a eso, los guaguas viven estudiando todo el día, no tienen momentos de recreación ni nada, solo quieren competir para lograr un buen puesto, porque si no logras un buen puesto, no puedes relacionarte con el resto.
resto porque te van a ver en menos, por decir, porque no has logrado las aspiraciones. Entonces, ese es un estrés crónico. Y el estrés crónico, que también como conversábamos, es un factor para un montón de enfermedades, para la obesidad. Y, por ejemplo, México y Chile son los países en Latinoamérica que tienen un alto índice de obesidad, 35%. Y el gran problema es que los niños también tienen un alto problema de obesidad. Entonces, ahí... ¿Y eso decía cómo se relaciona con el estrés crónico? Porque la obesidad y todos los factores inflamatorios. Y eso influye, y el estrés desencadena una serie de hormonas que alteran también el cortisol y los demás. Pero y acumulas de las grasas malas en los lugares equivocados. Ni siquiera eso lo decía. Que acumulas de las grasas malas en los lugares equivocados de tu cuerpo. O sea, es el peor tipo de obesidad posible. Y volviendo a un contexto que es real, que es el laboral, por ejemplo, hoy día sabemos que hay más personas de mediana edad que están volviendo a estudiar. ¿Ahí qué recomendaciones también de repente darían de discutir temas que quizás no estaban en discusión, que es la posibilidad de dar más oportunidades a personas adultas para que estudien? Absolutamente, y es una obligación para las personas mayores. O sea, antes la gente se preparaba en el primer tercio de la vida para trabajar el segundo tercio y después al final de la vida estar jubilado. Ese modelo ya no existe, hoy día hay que volver a capacitarse. Ahora hay una ventaja, yo creo, que toda la inteligencia artificial generativa está reemplazando muchas de las habilidades más técnicas del ser humano, pero menos las que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, que son las habilidades prosociales o socioemocionales. Entonces, pues, liderazgo y capacidad de resolución de conflictos de alguien a los 50 años, sin duda es mayor que alguien que acaba de egresar a los 20 años en la universidad. Entonces, ahí hay una oportunidad que las personas que llegan a los 50 debieran explotar más. Claro, pero ¿cómo se puede explotar si no te están dando la oportunidad en los trabajos para mostrar eso o porque sale menos rentable, la gente opta efectivamente por gente que tenga menos experiencia? Bueno, lo que hay que pensar es que promover también. Esto siempre tiene varios lados. Un lado es el que ofrece el empleo y el otro es el que lo contrata, ¿no es cierto? Entonces el que ofrece el empleo tiene que empezar a pensar si enfatiza sus títulos universitarios, que es algo que en esa mentalidad está. O sea, las personas que estudiaron hace 50 años atrás, lo más importante era dónde estudiaste. Hoy día no importa mucho dónde estudiaste y cuál es tu título, sino qué has logrado, cómo te relacionas, cómo abordas distintas situaciones con un equipo de trabajo, etc. Como presentarte, dices tú, ante el mercado laboral desde esas capacidades. Desde esas capacidades y de lo que necesita el mercado laboral del futuro también, que es muy distinto a lo que muchas veces las mismas universidades le estamos enseñando a nuestros estudiantes, y esto es demasiado dinámico. ¿Qué es lo que va a necesitar y a lo que puede contribuir una persona de 50 años y más? Yo creo que todas las habilidades que están en lo presencial, porque un informe escrito, un análisis de datos, incluso de imágenes en medicina, ahí entra la inteligencia artificial generativa con todo. Y el ser humano asiste o acompaña o se nutre de ella. Pero cuando estamos acá, todavía no estamos en un momento en que tenemos un lente puesto que nos está amplificando la inteligencia de nuestra conversación, ¿no es cierto? Entonces todo lo que es la oratoria, la persuasión, la capacidad de hilar ideas, de reconocer el punto de vista del otro, invitarlo a la conversación, todo eso va a ser una diferencia importante. Y las personas de 50 años, volviendo a los desafíos, la mayoría no tienen su jubilación lista, o sea, tienen que seguir trabajando y por lo tanto tienen que abrirse sus propias oportunidades y buscar formas de seguir ahorrando y generando ingresos por harto tiempo más. Tú, recuerdo que dijiste en algún momento que, te vi en una charla del Congreso del Futuro que hablabas de la edad fluida, como de no como un concepto de la vuelta al sol, que es algo en lo que ustedes están de acuerdo, sino que como tú te sientes y como tú vives. Quiero que en el próximo bloque, y cerrando ya además, nos entreguen ese quizás tips, ese consejo respecto de cómo nosotros mismos repensarnos, cambiarnos. Ese consejo en el próximo bloque. Perfecto. Ya, estamos en este capítulo especial dirigido a las personas de 50, más o menos ahí, y más de los desafíos que está enfrentando y que ustedes si pudiéramos encontrar algo más o menos común, porque han señalado que depende de cómo ha vivido, dónde ha vivido, cuánto se ha cuidado, en fin, pero más o menos común está enfrentando presiones importantes en los contextos generales, como por ejemplo el contexto laboral o el envejecimiento, la tasa de expectativa de vida, que en Chile es muy alta y hace que tengas que hacerte cargo tanto de tus hijos que todavía no son independientes como de tus padres que tampoco empiezan a ser empiezan a ser un poco más dependientes. Antes de conversar,
y de entregar consejos para enfrentar estos periodos o estas posibles crisis que pudieran surgir, les quiero recomendar este libro, Cómo vivir 100 años. Alguien le dice 100 años y se puede asustar, pero tú lo señalabas delante, Esteban, o sea, si hoy día la expectativa de vida son 80 años, la expectativa de vida para una persona de hoy, 50 años, ¿cuál va a ser? Son 90 o más. 90 o más, para que vayamos preparándonos. Sí. Felipe Larraín, economista, Pedro Pablo Marín, geriatra, y Eduardo Valenzuela, sociólogo, son los editores de este libro que recoge los esfuerzos realizados por un equipo de expertos de diversas especialidades, principalmente geriatras, sociólogos y economistas, para dar una amplia visión de la realidad y desafío de los adultos, sobre todo mayores que viven en Chile. Les voy a regalar uno a cada uno de ustedes. Gracias. Sepan que pueden encontrar el catálogo de todos los libros de ediciones UC en lea.uc.cl y además de este título, otros títulos también en ebook, por ejemplo, en ebook.ediciones.uc.cl. Veníamos de esta idea que para ustedes los 50 años, a diferencia de otras, son más determinantes personales y de cómo enfrentarlo personalmente, lo que puede definir o no cómo vienen los años para adelante. ¿Qué podrían aconsejar? Partamos por ti, Soledad. Bueno, yo creo que lo más importante es que no esperemos, en mi caso, por ejemplo, que las mujeres no esperemos a que nos llegue la menopausia para ir al médico ahí, sino que desde antes comencemos a prepararnos para eso. ¿Y cuál es lo fundamental? La alimentación es súper importante, una alimentación sana y el ejercicio, pero el ejercicio es que tú te dediques a hacer ejercicio, porque todas me dicen, no, si yo camino, pero se va caminando con la amiga al mall y ese ejercicio no es un ejercicio que o sea, está bien que salga con la amiga, muy bien. Concreto, pero ¿qué tipo de ejercicio se necesita? Ya, lo importante, se recomiendan en la mujer, por ejemplo, ya si pensamos en la mujer en la menopausia, 2 tipos de ejercicio. El ejercicio anaeróbico, que es el que consiste en caminar, pero caminar rápido, que tú te canses, por ejemplo, y que no puedas hablar con la otra compañera. Ese que te hace latir rápido el corazón. Exacto, que ese ejercicio, que sudes, en resumen. Y lo otro, como tú decías, hombres y mujeres, después de cierta edad, perdemos masa muscular. ¿Qué tenemos que hacer? Consumir proteínas. Hay que consumir proteínas y hacer el ejercicio con pesas, pero no es que, o sea, no todos vamos al gimnasio, pero puedes hacer en la casa. Ahora hay gran capacidad, puedes entrar a un video y con un kilo de arroz de acá y otro kilo de arroz de acá, haces ejercicios, ya tienes una rutina y haces con el video de YouTube. Ya, perfecto. Recomendaciones desde tu punto de vista para enfrentar estos problemas que son más contextuales, como por ejemplo el que pensabas que ibas a estar listo, casi preparado para ir a jubilarte tranquilo y resulta que te quedan como 30 años de vida laboral y te tienes que reeducar además. Yo diría la primera y la más importante es adelantar la jugada. O sea, si nos ponemos las pilas a los 50 como personas o sociedad, la mitad del partido ya está jugado. Entonces partamos desde el día 0 esta tarea. Desde la educación, el ejercicio en el colegio, la capacitación, la prevención y la promoción de la salud mental y física, etc. ¿Ya? Lo segundo que diría yo que es muy importante es también entender que el juego no está decidido. Entonces no hay fecha de caducidad en particular para seguir aprendiendo y seguirse capacitando. Entonces algo que nos cuesta es abrirnos a nuevas experiencias. Pero eso es lo más importante, yo creo. O sea, realmente hacer el esfuerzo de salir del área de confort. Y lo último es entender que por más esfuerzos que hagamos como personas, dependen también del contexto donde estemos. Y como sociedad podemos generar contextos más o menos amigables para el envejecimiento. Y van cambiando todo. O sea, parte de mi investigación muestra cómo el dolor va aumentando, ¿ya? Para la mayoría de las personas a lo largo de la vida. Alguien habló en el video del dolor de rodilla, hay dolor de la espalda, del cuello, de la mandíbula, de miles de articulaciones, pero no es algo inevitable, como muchas otras cosas, como el riesgo de depresión, como el riesgo de cáncer. Entonces esas trayectorias que empezamos a vivir de envejecimiento podemos cambiarlas si generamos ambientes que sean más protectores, más amigables con las personas de distintas edades. Como políticas públicas de acceso rápido y oportuno en salud, como pensiones que logren compensar las diferencias de ingresos que vivimos a lo largo de la vida y que tengan un mínimo de generosidad,
como políticas de apoyo. ¿De generosidad te refieres a solidaridad? No, de generosidad en su monto, de que nos paguen lo suficiente, que sean dignas, de que alcancen para vivir. Pero eso tendría que ser una decisión colectiva. Colectiva, sí. Podemos arreglar 1000 sistemas. O sea, el tema que todavía no hemos tocado mucho, el tema cuidados. El cuidado recae en personas que lo ejercen informalmente, personas que en su gran mayoría son mujeres que no reciben ninguna remuneración y que se llevan todos los costos de entregar ese cuidado, de niños y de personas mayores también. Entonces, hay mucho que podemos hacer, políticas laborales, de capacitación, de incentivos al empleo. Definitivamente podemos cambiar el contexto y es evidente que eso influye. O sea, pregúntale a cualquier persona de 50 años cómo sería su vida si lo pone en medio del conflicto Israel-Palestina o si lo pone en Suiza. Van a decir que la vida sería muy distinta, ¿no es cierto? Es el mismo chileno que con las mismas características tú le das su segunda mitad de vida en esos dos contextos, va a tener una vida muy distinta. Sabemos cuáles son los sistemas que funcionan y cuáles los que no. Y para alguien que hoy día, sea mujer u hombre, está pasando por lo que siente como una crisis, un bajón anímico, que se siente cansado, que ya lleva 30 años trabajando y que quisiera un descanso, pero resulta que le quedan todavía muchos años más, que está presionado, o que vive otras realidades, ya sabemos las médicas, pero que vive otras realidades, que se le están yendo los hijos de la casa, que quizás hay un periodo medio de nido vacío, que no está emocionalmente tan bien. ¿Qué consejo le darían para darse fuerza también? Y como tú decías, las crisis son oportunidades. Partiendo por ti. Bueno, sí, en ese aspecto psicológico es verdad lo que sucede muchas veces. Y bueno, aparte de lo social, habría que considerar, ya digo, es mi tema, pero no les quiero pesar, pero la menopausia te cambia la vida. Es importante que la mujer busque ayuda en ese sentido. Y por ejemplo, porque también el sentirse sola, el nido vacío es un factor, pero también puede aumentar o incrementarse con la baja de hormonas. Entonces es importante que consulte con su médico en ese sentido. Y lo otro, cuando uno comparte y le cuentas tus problemas quizás a una amiga, no es que te vaya a solucionar el problema, pero el hecho de compartir con alguien te ayuda a ser más llevadera, como dicen, la pena. ¿Y con qué cerrarías tú con ese consejo? Yo diría que a los 50 no se bajó el telón, sino que empezó el segundo acto. Y ese segundo acto hay que pensar que todo lo que hagamos hoy va a marcar cómo va a ser nuestra vida en los 40 o 50 años que nos queda por delante. Esa es la actitud con que hay que enfrentarlo. Más fuerza. Vamos, se nos acabó el programa, querida Soledad y Esteban, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos también haber acompañado a alguno de ustedes que quizás está pasando por algunas de las etapas que aquí comentamos, algunas de las características que aquí comentamos y que les haya podido servir los datos y la información que aquí nos entregaron. A no sentirse solo, además, saber que hay muchos que quizás estamos pasando por algo similar. Muchas gracias a los dos y a ustedes que nos acompañan como siempre a través de las plataformas digitales de Medio C o Canal 13C o Tele 13 Vivo. Ahí nos encontramos. Chao.